Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 236. Capítulo 3. Todo parece ir bien. Mientras Komachi y sus amigas estrechaban lazos en casa a través de las sagradas tradiciones de ver anime, comer bocadillos basura y jugar a juegos de cosquillas, Ikigaya, que ya estaba aburrido a más no poder y ansioso por causar algo de caos, finalmente escuchó sonar el timbre de nuevo. Era como música celestial. Abrió la puerta con gran entusiasmo y vio allí, de pie, a un hombre negro que irradiaba un aura terrorista de pies a cabeza. Ah, uno de los guerreros Johnny. Parece que el trabajo de profesor ya está resuelto. ¡Qué eficiente! Preguntas cómo supo que era alguien del bando Johnny. Él no quiere hablar contigo y, en respuesta, te lanza uno de los calcetines de Komachi. Bastante eficiente. Merece elogios, dijo Ikigaya con una sonrisa al hombre negro. Levantó una mano para impedirle que se arrodillara y saludara. Hasta luego, Komachi, voy a salir un rato. Tú y tus amigos diviértanse, pero recuerden, no le abran la puerta a nadie, ¿entendido? Entendido. Komachi, que en ese momento estaba viendo un anime de contenido erótico con la cara sonrojada, le hizo un gesto de desdén con impaciencia. Pero rápidamente se dio cuenta de que esa no era la respuesta correcta, y bajo la mirada fulminante de Ikigaya, que parecía decir ¿quieres que le cuente a todo el mundo que estás viendo esto? Cambió al modo hogar. Hermano mayor, ten cuidado cuando salgas, ¿de acuerdo? Vuelve temprano. Te prepararé algo rico. Esta mocosa. Abandonando a su querido hermano mayor en cuanto probó la heroína. ¿En qué se está convirtiendo este mundo? Asegúrate de guardarlo para mí también. Quiero verlo cuando regrese. Con esos pensamientos en mente, Ikigaya salió de la casa. Girar a la izquierda. Ni hablar. Agarró al hombre negro, que parecía bastante angustiado, y, con una mezcla de saltos y huidas, salió corriendo a toda velocidad hacia la lejanía. El aura de distorsión mental de Ikigaya se activó de forma natural. Ninguna persona común y corriente podía verlo, así que se dirigió hacia el este a toda velocidad, como un cohete. De acuerdo, este lugar servirá. Una vez que llegaron, bajó al hombre negro y le dio una palmada en el hombro como a un viejo amigo, con los oídos atentos a las buenas noticias. ¿Por qué tiembla este tipo? ¿De verdad hace tanto frío en la bahía de Tokio? ¿No se supone que eres un tipo duro? Por favor, mi rey, perdóname la vida. El hombre negro cayó de rodillas con un golpe seco, completamente desconcertado por la mirada perpleja de Ikigaya. No sabía que alguien del círculo de la princesa supiera quién era yo. Iré a eliminar a sus familias de inmediato para asegurarme de que nadie revele tu identidad. La trama se intensificó rápidamente, pero Ikigaya aún así logró comprender la esencia. Básicamente, uno de los amigos de Komachi ya había visto a este guerrero Yomi antes, y el tipo inmediatamente supuso lo peor y construyó mentalmente una épica cadena de consecuencias. Volvamos al tema. Ikigaya hizo un gesto con la mano. ¿Está todo resuelto? Sí, mi rey. Puedes empezar a trabajar mañana. ¿Trabajar? Voy a jugar, no a trabajar, le corrigió Ikigaya con aire de superioridad. Luego preguntó, algo avergonzado. Por cierto, el sueldo es alto. Ahora sí que se estaba entusiasmando. ¿Cómo debería fijar el precio de sus servicios de caza de fantasmas en el futuro? Bueno, no diría que es alto, el hombre negro parecía preocupado. Claro, en el mundo de Johnny, los trabajos suelen empezar con tareas de nivel asesino y pagos en USD. Ser profesor de educación física probablemente era un trabajo de broma. Y ahora Ikigaya tenía la osadía de preguntar si el sueldo era alto. ¡Qué incómodo! ¿Por qué no te conviertes tú en el director? Preguntó el hombre negro con cautela. Entonces, ¡zas! Ikigaya le dio una palmadita de aliento suave que casi lo aplasta contra el suelo. Lo siento, Ikigaya lo levantó rápidamente, con una expresión de genuina vergüenza. Olvidé que eras un poco frágil. La expresión de arrepentimiento en el rostro de Ikigaya hirió profundamente al guerrero Johnny. Mi rey. En serio, no soy débil. De verdad que no.
Pero a medida que el dolor persistente se extendía por sus huesos, el guerrero decidió que era más prudente reprimir su grito, interiorizarlo y, finalmente, convertirlo en algo indescriptible para expulsarlo más tarde. Tenía muchísimas ganas de darse 100 bofetadas. Esos agentes veteranos eran unos cretinos. Lo engañaron haciéndole creer que era un trabajo fácil. Resulta que todos los rumores eran ciertos. Los reyes demonio visten piel humana, pero son monstruos de principio a fin. Caprichoso, absurdo e imposible de afrontar a nivel humano. Y Kigaya, por supuesto, no tenía ni idea de la tormenta interior que estaba atravesando este pobre hombre. De hecho, le pareció bastante simpático y decidió nombrarlo su enlace oficial con el mundo Johnny. Para causar una buena impresión, Kigaya decidió mostrar su lado más recto, noble y justo. Ser director es demasiado importante. Soy un novato sin experiencia. Aceptar ese puesto sería irresponsable, dijo con una sonora carcajada. Por ahora, sigamos siendo profesor de educación física. Mientras estés satisfecho. El hombre negro se secó el sudor frío de la frente. A pesar de ser un experto en artes marciales, el estrés del día había llevado su corazón al límite. La próxima vez, aunque signifique fingir su muerte o aceptar una misión suicida, jamás volvería a asumir ese tipo de tarea. Ah, claro, ¿qué escuela es?, preguntó Kigaya de repente. El hombre negro respondió rápidamente. Es la escuela de la princesa. Nuestra organización ya la ha adquirido, así que nadie interferirá contigo allí. ¿La escuela de Komachi, eh? Kigaya pensó por un momento. Aunque pueda parecer un poco raro que sea el profesor de educación física en el colegio de su propia hermana, no hay ninguna regla que diga que tiene que ser el profesor de su clase. Y además, oír a esta mocosa llamarlo sensei en el colegio jeje. Eso podría ser genial. Viejo Blackie. Lo lograste. Tienes un talento excepcional. Te espera un futuro brillante. Kigaya, que aún no sabía el nombre del chico, le dedicó una elogiosa evaluación mental. Ah, y no te vayas por ahora. Si te necesito, te llamaré. Con un gesto de la mano, Kigaya se alejó, dejando atrás a un hombre cuya alma se contraía visiblemente de desesperación. Cuando regresó a casa, el lugar seguía siendo bullicioso. El anime en la pantalla había cambiado, mostrando ahora algo con un tono visual inquietante. Por la forma en que la chica que se parecía a Kuroneko, Gokou Ruri, miraba con tanta atención, probablemente era ese programa de Oremo el que más le gustaba, aquel por el que siempre discutía con Kirino. Kigaya recorrió con la mirada la habitación llena de chicas con un brillo siniestro en los ojos, sonrió sin decir palabra y subió felizmente solo a leer sus libros favoritos de mitología e historia. Y esta vez, Tamamo no Mare, que hasta entonces había estado acurrucada en un rincón, no se pegó a Komachi como solía hacerlo. En cambio, lo siguió en silencio hasta su habitación. Tomó un libro al azar del estante y se sentó en una silla. De buen humor, la saludó. Oye, señorita Foxdog. ¿En qué puedo ayudarte? Acto seguido, se abalanzó a sus pies como una perra demasiado excitada, frotando su cabeza contra sus pantalones. Maldita sea, quítate de encima. ¿Crees que no puedo ver las manchas de aceite alrededor de tu boca? Le lanzó el hechizo Tío hidratante, solo por un momento para limpiarla a fondo, seguido de Tío Sae quiere tomar el sol hoy, que convirtió su peinado en un desastre de hierba. En menos de 2 segundos, su transformación estaba completa. Arrojó al zorro sobre su cama y lo miró con furia. Habla correctamente. Capítulo 4. De ahora en adelante, Hachiman Kigaya es un ser asesino de dioses que trasciende los intereses de bajo nivel. Tomando prestado un estilo descriptivo de los ensayos de la escuela primaria, este día fue brillante y soleado. En el corazón de Hachiman Kigaya, la emoción se apoderó de él mientras se encontraba en la entrada del edificio de la Academia Cherry, con la pasión a punto de estallar. A partir de hoy, él, Hachiman Kigaya, estaba harto de todos esos títulos aburridos como asesino de dioses, rey demonio, guerrero oscuro y similares. De ahora en adelante, simplemente llámenlo Kigaya Sensei, el plantador y cuidador de árboles. El futuro de este país sería forjado por sus propias manos. Déjenme decirles que el logro de crear la comunidad de bonsáis más fuerte de la generación más fuerte de la historia, estaba decidido a conseguirlo.
Con este noble espíritu, Hachiman dio un paso importante en su vida. A partir de ese momento, era un asesino de dioses que había dejado atrás intereses de bajo nivel, aunque un pequeño y descarado zorro perro se aferraba obstinadamente a su hombro, afirmando aumentar su factor de popularidad. Pero eso no importaba. Hachiman estaba seguro, y no era una alucinación, de que percibía el aroma de hermosas chicas que flotaba por el pasillo. Aunque estaba mezclado con algunos olores extraños, en aras de la fragancia, los ignoró magnánimamente. Siguiendo la rutina habitual, los nuevos profesores debían presentarse ante el director de disciplina, que siempre era calvo. Así era como, por lo general, el protagonista era humillado al principio, por lo que Hachiman se sentía un poco ansioso. Pero cuando abrió la puerta de la oficina y vio al director de disciplina dentro, sus sueños se hicieron añicos. Parecía que lo estaba esperando. Aparte de ellos dos, no había nadie más en la oficina vacía. Aquel rostro delicado con forma de huevo seguía siendo asombrosamente bello, con su larga melena negra recogida y un pañuelo atado alrededor de su elegante cuello. El blazer negro, ligeramente abierto, dejaba ver una camisa oscura debajo, abotonada solo hasta la altura del corazón, mostrando una zona de piel blanca y delicada. Al observarla más de cerca, se asomaba el borde de un sujetador de encaje negro. Su generoso busto era incontenible, desbordándose en una llamativa curva, explosivamente madura. ¿Qué demonios? ¿Desde cuándo los directores de disciplina tienen un pecho tan grande? Su Majestad, usted está aquí. Eres una de las 9 puños, y aún así viniste aquí para ser directora de disciplina. Hachiman señaló a la voluptuosa sacerdotisa del santuario de batalla sentada en la silla de directora de disciplina, que no tenía nada de directora de disciplina y lucía una expresión de juicio que decía: así que así eres tú. Allí le esperaba la única mujer entre los 9 puños, la voluptuosa sacerdotisa del santuario de batalla que todos los que hubieran leído El discípulo más fuerte, Kenichi, recordarían. Kusanada Mikumo. Como una versión oscura de una practicante del puño viviente, su aceptación de la filosofía Yomi incluso superó la de los otros 9 puños. En este mundo, Hachiman fue el primero en presenciar el lado desvergonzado de esta mujer. Dices que, Mikumo pestañeó coquetamente, tú, siendo uno de los 7 reyes más fuertes del mundo, ¿no estás también aquí como profesor de educación física? Hachiman permaneció impasible. Más allá de una reacción física, psicológicamente no sentía ninguna cercanía con Mikumo. Además, ella no es una loli. Si fuera una loli con mucho gusto, quizás. La luz en sus ojos no delataba nada. La mirada de aquella mujer era un estanque estancado lleno de muerte, que contrastaba vívidamente con su cuerpo apasionado. Era como un espíritu demoníaco en la oscuridad. Hermosa, pero una trampa mortal que atrae a la gente hacia su perdición. Esa quietud mortal estaba profundamente arraigada en su interior. Por muy seductora que fuera su postura, bastaba con mirarla a los ojos para percibir esa frialdad. No iba dirigido específicamente a Hachiman, pero la oscuridad dentro de Mikumo era más densa que la de la mayoría, probablemente la razón por la que se desvió del estilo del puño viviente. Por supuesto, esta oscuridad no representaba ninguna amenaza para un asesino de dioses como Hachiman, razón por la cual permitió que Mikumo permaneciera cerca de él. Desde la perspectiva de una subordinada o compañera, ella era extremadamente útil. A Mikumo no le importó la calma en los ojos de Hachiman. Como si lo esperara, soltó una risita, apoyó las manos en el escritorio y balanceó las caderas mientras se ponía de pie. Su ajustado blazer negro delineaba a la perfección su figura ardiente, y su falda lápiz negra ceñía sus muslos hasta unos 20 centímetros por encima de la rodilla, formando una curva que cualquier hombre de mentalidad normal no podría evitar admirar. Sus esbeltas piernas lucían medias negras transparentes, y sus pies estaban calzados con tacones altos negros con la punta abierta, esculpiendo a la perfección un atractivo maduro y voluptuoso. Y esta mujer era la máxima expresión de eso. Así que, olvídense de todos esos consejos de belleza. Chicas, entrenen en artes marciales. El mismísimo maestro Ikigaya las guiará personalmente con un trato VIP de lujo.
Al son del taconeo de sus zapatos, Mikumo sonrió y entrelazó su brazo con el de Hachiman. Las maravillosas ondas que irradiaban desde su pecho expresaban su alegría. Aunque esa alegría no podía ocultar su completa indiferencia hacia la vida y todas las cosas aparentemente bellas de este mundo. Pero en efecto era alegría, Hachiman podía sentirla. He encontrado varios estudiantes prometedores aquí. ¿No es por eso que viniste? La voz fría y clara de Mikumo resonó en el oído de Hachiman mientras sus labios rojos se entreabrían. Lo entiendo, encontrar buenos discípulos y transmitir las artes marciales es lo que hacen todos los maestros de artes marciales. Incluso el maestro Luao no pudo evitarlo, y seguramente su majestad ahora tiene la misma necesidad. Personalmente, te sugiero que elijas discípulas. Son más obedientes, no tan rebeldes ni irracionales como los hombres. Habló con mucha sensatez, pero Hachiman juró que nunca lo había pensado. Además, sinceramente, ¿no tendrían las discípulas aún más posibles conflictos con su maestro? Como por ejemplo, no conseguir de repente un novio. No estoy eligiendo discípulos. Negó Hachiman obstinadamente, sin querer admitir que antes había sentido una pequeña tentación. Tomar como discípula a una mujer parecía una buena idea. Uf. Un romance prohibido entre maestro y discípulo. ¡Qué emocionante! No, espera, voy por el camino equivocado. No creas que puedes arrastrarme a tu lío solo porque tu pozo sea profundo. Hachiman apartó a Mikumo con autoridad. Escucha, ya tengo experiencia. No le temo a tu trampa. Los antiguos egipcios sin duda le abrieron los ojos y mejoraron enormemente su nivel académico. Si alguien dice que la gente de la antigüedad tenía posturas conservadoras, le daría un buen golpe. Los egipcios habían revolucionado el concepto de modernidad. Puestos como arriba abajo, jinete, todos los menospreciaban. La explicación oficial fue que se trataba de hacer sentir a los dioses su reverencia, un acto sagrado para comulgar con el crecimiento de la naturaleza. Solo una o dos posiciones. ¡Qué grosero! Te doy una bofetada porque respeto al cielo y a la tierra, y deseo prosperidad nacional y fortaleza étnica. Atrévete a llamarme sucio y ya verás. Hachiman consideraba que esta era una cualidad que valía la pena aprender. Sin embargo, también descubrió que su astucia de inspiración egipcia no inmutaba demasiado a Mikumo, ya que ella volvió a reír, sin mostrar miedo alguno. Incluso empezó a llamarlo por su nombre de pila. Hachiman, has cambiado. ¿Qué has experimentado? Los ojos de Mikumo, antes llenos de muerte, ahora parecían brillar. Había sorpresa y recelo, pero sobre todo una pasión ardiente. En cuanto a cuál era el objetivo de esa pasión, Hachiman no quería saberlo en absoluto. Mi experiencia no es mucha comparada con la tuya, dijo Hachiman, haciendo un gesto significativo con la mano. Si quieres discípulos, es asunto tuyo, pero no mientas ni busques gente. Ahora bien, ¿dónde está mi alumno? Permíteme conocernos primero. En comparación con el aura oscura de una reina intrigante, él prefería la fragancia de una joven. Es la clase de tu hermana. Como te preocupas por ella, supongo que no confías en los demás. Mikumo abandonó su actitud coqueta y retomó la postura de una oscura señora suprema. Capítulo 5. ¿Cuál es tu nombre? En su vida anterior, Hachiman Hikigaya pasó muy pocos días fuera de su ciudad natal, y mucho menos viajó al extranjero. Por lo tanto, su conocimiento de las escuelas japonesas se limitaba a su experiencia como estudiante, pero eso no era realmente un problema. Después de todo, este mundo era básicamente una serie de realidades en 2D. Como le preocupaba que Komachi pudiera desviarse del buen camino, Hikigaya ya había visitado esa aula una vez antes. Esta vez, no tenía intención de familiarizarse con las caras de los demás. Ni siquiera entró en el aula. Simplemente miró por la ventana mientras Komachi y sus amigas estaban en clase. La última vez, solo se había centrado en Komachi y sus amigas, pero esta vez echó un vistazo a todos. En esta clase había más chicas que chicos, un grupo típico dominado por mujeres. Tras observar las instalaciones, Hikigaya recorrió todo el edificio escolar y luego inspeccionó el patio de recreo y los campos deportivos, haciéndose una idea general de la distribución. El campus de la Academia Cherry Blossom era bastante grande. Ofrecía educación desde primaria hasta bachillerato y era una escuela privada.
Su propietario, o más bien el accionista mayoritario, era un empresario común que se había beneficiado de las operaciones de YomiNet. Las actividades de las fuerzas Yomi eran, en efecto, muy diversas, pero no todas las operaciones se realizaban con fines lucrativos o ideológicos. La pesca con redes era una parte más rutinaria de sus actividades. En pocas palabras, cuando la gente sale a dar un paseo, si todo va bien, podrían salvar o ayudar a alguien de forma casual, sin perjudicar significativamente los intereses de Yomi y sin cobrar nada. Esta era una forma de forjar una buena reputación. Esto se debe a que los guerreros Yomi creían que el cuerpo humano era el mayor tesoro. El futuro de cada persona tenía un enorme potencial. Este tipo de construcción de reputación informal podría acumular un considerable patrimonio latente para Yomi. Para ser honesto, en este sentido, las fuerzas Yomi eran mucho más realistas que los gremios mágicos de varios países. Aunque estas personas no eran precisamente buenas, no tenían la arrogante costumbre de los usuarios de magia de menospreciar a los demás. Aunque las fuerzas Yomi también creían que las personas tenían rangos, aquellos que no habían recibido entrenamiento en artes marciales eran considerados exactamente iguales. No se trataba de que las buenas acciones conducen a buenos resultados, sino que el poder de Yomi a menudo dejaba una profunda huella en las personas, independientemente de en quién se convirtieran después. Esta impresión podría transformarse en el poder de Yomi cuando fuera necesario. En ese momento, ese poder ya se estaba utilizando. Cuando Ikigaya, nacido de Yomi, se convirtió en un asesino de dioses, el empresario que una vez se había beneficiado de las fuerzas de Yomi, recuperó el valor de conectar con Yomi. Asimismo, a través de él, el poder de Yomi descendió silenciosamente hasta aquí. Porque Ikigaya Komachi era estudiante aquí. Algunos jóvenes guerreros Yomi, cuidadosamente seleccionados, se convirtieron en estudiantes aquí. Puede que sus amos no estuvieran entre los 9 puños de la sombra, pero para Yomi, eran bienes muy valiosos. Naturalmente, no iban a perder la oportunidad de acercarlos a Ikigaya. Cuando Kusinada Mikumo acompañó a Ikigaya al campus, los guerreros Yomi supieron que su jefe había llegado. De esto dependía que la bonificación por desempeño de fin de año aumentara o no. A partir de ese momento, la Academia Cherry Blossom entró en el estado de alerta máxima. Ikigaya podía sentirlo. Esa presencia oscura le resultaba demasiado familiar. Ni siquiera necesitaba usar los ojos. Podía olerla, pero no estaba disgustado. En este mundo, los únicos guerreros en los que realmente podía confiar eran los de Yomi. Al pisar el césped del campo de fútbol, observó la cancha verde. Ya había experimentado la adrenalina de sudar en campos como este. ¿Cuántas personas hay aquí?, preguntó. No muchos, solo unos pocos cientos. Los mantenemos separados, respondió Kusinada Mikumo. Eso significa que incluso segregaron la sección de primaria. Ikigaya esbozó una sonrisa, pensando de repente que los alumnos de primaria de la Academia Flor de Cerezo tenían un gran potencial. Son muy jóvenes, su temperamento aún no está definido. ¿Estás seguro de que quieres dejarlos ir? Está bien, dijo Kusitani con una leve sonrisa. No necesitamos artistas marciales que vivan muchos años. Es cierto. Pero volver y hablar inmediatamente de temas tan oscuros se aleja totalmente de mi intención original. Ikigaya suspiró. No es broma, maldita sea, lo primero que salió de su boca fue algo tan sangriento. Pero no había nada que hacer. Yomi siempre fue así. Una vez contaminado por Yomi, ese sabor permanecía para siempre. ¿Cuál era entonces su intención original?, preguntó Kusitani. Ahora tenía un aspecto bastante normal. Aparte de su figura y apariencia superiores a la media, podría pasar por una jefa de disciplina. La intención original, Ikigaya aminoró el paso. Supongo que es cuestión de tono. ¿Tono? Sí, acabo de regresar de un lugar empapado de sangre. Antes de irme, se estaban preparando para una matanza. Suena interesante. Algo así. Estaban librando su última y desesperada batalla, pero ustedes buscan un poder mayor. Estamos luchando por sobrevivir. ¿No te lo dije? Kusitani arqueó sus delicadas cejas. ¿No te importa tu identidad como guerrera? Me he dado cuenta de que últimamente te comportas de forma más informal. Antes siempre me llamabas Su Majestad y Señor.
¿Acaso has olvidado que soy el gran rey demonio? Ikigaya rió. Ahora solo quiero ver algo bonito. Ese lugar era demasiado desagradable a la vista. De repente, su mirada se posó en algo. Maldita sea. No se pueden evitar estas cosas, ¿eh? ¿Quién es ese? Señaló un sendero rodeado de plantas que no estaba muy lejos y le preguntó a Kusinada Mikumo. Había un chico con el uniforme del instituto, con aspecto nervioso, que parecía estar intentando evitar algo. Debería ser estudiante aquí, dijo Kusitani. ¿No es obvio? ¿Es que no veo que llevan el uniforme de esta escuela? Ikigaya se quedó sin palabras, pero tenía la mejor manera de responder a las preguntas. Vamos a echar un vistazo. Sin esperar su respuesta, él abrió el camino. El diseño paisajístico de la Cherry Blossom Academy era realmente impresionante. Había tantos árboles que algunos lugares casi parecían pequeños bosques. Al acercarse, el niño pareció chocar con algo y cayó al suelo. Ikigaya recorrió con la mirada lo que había hecho para mirar hacia atrás. Eso no era una persona. Al ver caer al niño, la criatura pareció desconcertada. Hola. Ikigaya se acercó y saludó al chico. Cuando Ikigaya se acercó, la criatura que había provocado la caída del chico adoptó una expresión feroz al instante. Tras dudar un momento, se marchó. ¿Tú eres? El chico sentado en el suelo parecía un aturdido, balbuceando un saludo. Sus ojos se movían constantemente entre Ikigaya y la criatura asustada que ahora huía, como si intentara juzgar si Ikigaya podía verla. Pero cuando su mirada se posó en el hombro de Ikigaya, sus pupilas se contrajeron bruscamente. ¿Ah? ¿Puedes verlo? Ikigaya estaba algo sorprendido. Las ilusiones de Tamamo no Mare solían ser imperceptibles para los hechiceros comunes, pero este chico parecía ver a través de ellas de forma natural debido a su talento. ¿Eh? ¿Puedes verme? Tamamo no Mare, sentada sobre el hombro de Ikigaya, estaba genuinamente sorprendida. Eres bastante impresionante, dijo Ikigaya, agachándose. ¿Cómo te llamas? Capítulo 6. El estilo de enseñanza de Ikigaya Sensei. Era la primera vez que impartía una clase. Aunque se trataba de una clase de educación física, Ikigaya tenía muchas ganas de empezar. Aunque Ikigaya se sorprendió un poco de que realmente hubiera yokai, monstruos, en el bosque de la escuela, no fue para tanto. Al fin y al cabo, literalmente tenía uno posado sobre su cabeza. Como primera muestra de su habilidad, Ikigaya observó a los niños y niñas que estaban frente a él en el patio de recreo y rememoró un poco su propia juventud. Quizás debido a la distribución de la Academia Cherry, Ikigaya percibió que la escuela tenía poca población. Aparte de los edificios de enseñanza y los campos deportivos, la mayoría de los lugares eran muy tranquilos. Decidió impartir la clase junto a la piscina. ¿Por qué eligió la piscina? ¿Te has olvidado de las 7 bolas de dragón? Oh no, ese tipo era un corredor de parkour y un ladrón, perdón, historia equivocada. En cualquier caso, la piscina era muy necesaria. Debido a que un gran grupo de chicas en pantalones cortos y ropa deportiva estaban de pie junto a la piscina, Ikigaya sintió que sus ojos se llenaban de vigor juvenil. Ahora, las docenas de chicos y chicas frente a él eran recién llegados al primer año de la preparatoria. En su vida anterior, cuando él estaba en la preparatoria, los chicos de esa edad eran básicamente sinónimo de a partir de hoy, deja de ser humano o ¿por qué tu libro es tan delgado que ni siquiera puedes enterrar a una persona? Estos niños tuvieron mucha más suerte. Pero en un abrir y cerrar de ojos, incluso Komachi se había convertido en una estudiante de secundaria. Ikigaya, ya vestido con su uniforme de profesor de educación física, se dirigió a la piscina, sacó la lista de alumnos y la hojeó con naturalidad. Su actitud relajada hizo que los estudiantes se sintieran cómodos y a gusto. Este tipo parecía no tener energía alguna. Con esa aura, seguramente después de pasar lista diría, jueguen como quieran. Al menos eso pensaba la mayoría de los estudiantes. Así que todos observaron cómo este nuevo profesor, aparentemente no mucho mayor, hojeaba perezosamente la lista y luego, la cerraba. Este tipo es demasiado vago incluso para pasar lista. Muchos comenzaron a murmurar para sí mismos. Ikigaya no tenía ni idea de lo que todos estaban pensando, pero disfrutó muchísimo de la mirada de sorpresa de Komachi.
Finalmente, también comprendió por qué Kuroneko se había hecho amiga de Komachi. Eran compañeros de clase. Esa chica era bastante sociable. Hacerse amiga de una tsundere así no fue fácil. Hola a todos, Ikigaya apartó la mirada de Komachi y Kuroneko, sonriendo amablemente a todos los alumnos. Me llamo Ikigaya Hachiman. A partir de hoy, seré vuestro profesor de educación física. Ah, sí, también os enseñaré historia. El tipo que atendió la llamada era un auténtico idiota. Lo convirtió en profesor de historia. Por suerte, la historia era algo manejable. En cuanto a matemáticas y química, Ikigaya logró aprobarlas. El apellido del profesor es el mismo que el de Komachi, ¿verdad? Preguntó Hokou Ruri en voz baja desde la multitud, pero lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. Eso es porque soy su hermano mayor, dijo Ikigaya con una sonrisa. Pero no te preocupes, no mostraré favoritismo. ¿Qué demonios es el favoritismo? Profesor, ¿acaso planea hacer algo peligroso? Todos se sentían impotentes. Esta persona parecía tener más problemas que simple pereza. Realmente poco fiable. Por si acaso, déjenme preguntarles a todos. ¿Saben cómo surgieron las competiciones deportivas? Ikigaya soltó una risita, pero su sonrisa inquietó a todos. La mente de Komachi estaba llena de alarmas. ¡Qué basura, hermano! ¿Qué estás intentando hacer? Como todos se sentían incómodos, nadie habló. Pero Ikigaya Hachiman era un profesor considerado y amablemente comenzó a explicar. ¿No lo sabes? No pasa nada. Mira, hace mucho tiempo, había un hombrecillo bigotudo cuyo padre fue asesinado por los nativos, así que reunió a mucha gente para luchar contra ellos, pero aún así perdió. Los nativos estaban tan contentos que inventaron competiciones deportivas. Vamos, díganme, preguntó el descarado profesor a los alumnos, ahora completamente cabizbajos, ¿han descubierto la esencia del deporte en esta historia? Esencia a mis pies. Todos murmuraron en voz alta para sus adentros. ¡Qué disparate! Olvídense de los deportes, ¿de verdad está bien dejar que este tipo enseñe historia? ¿Ah? ¿Todavía no lo has descubierto? Ikigaya pareció sorprendido, y luego sonrió aún más amablemente. Jajaja, ¿quieres ponerme a prueba, verdad? No hay problema. Déjame decirte, eso significa que un tipo realmente guapo definitivamente sabe artes marciales. Concéntrate en la clase, hermano mayor tonto. Finalmente, alguien no pudo contenerse. Era una voz familiar. Komachi, te voy a regañar, resopló Ikigaya. Aunque seas un brocom, en una situación tan seria todavía tienes que llamarme Ikigaya Sensei como es debido. Todas las miradas de los estudiantes se centraron instantáneamente en Komachi, pensando la mayoría. Esto suena interesante. No soy una brocom. El rostro de Komachi se puso rojo brillante al instante, mirando con fiereza y mostrando sus pequeños dientes de tigre. ¿Quieres morderme? ¿De verdad quieres morder a tu profesor durante la clase? TSK, Komachi, ¿qué clase de persona eres? Vale, nada de bromas. Mi Komachi no es una obsesionada con los chicos, simplemente le gustan los chicos como yo, bostezó Ikigaya, se rascó la oreja y continuó. Por cierto, aunque sois todos jóvenes y probablemente penséis en cosas traviesas cuando tenéis tiempo libre, por favor, no os excitéis pensando en mi hermana pequeña. Sería fatal, no bromeo. Ignorando las miradas cada vez más extrañas de todos, dio una palmada y anunció. Pero como sois compañeros de clase de mi hermana, por supuesto que os cuidaré. Os haré tan felices que lloraréis. No hace falta que me deis las gracias. Todos se miraron entre sí. ¿Qué demonios? ¿Este tipo de verdad tiene un certificado de enseñanza? Entonces oyeron al profesor decir de nuevo. Para ser sincero, soy un experto en artes marciales. PFF. Jajajaja. Komachi. Tu hermano es divertidísimo. Mi cintura. La he retorcido. Maldita sea. ¿Por qué se ríen tan a carcajadas? Ikigaya observó al grupo que se balanceaba con una sonrisa siniestra. Los jóvenes, ¿eh? Todavía hay que tener buena presencia. La juventud es como disfrutar del máximo placer y de repente recibir un balde de agua para los pies justo en la cara, justo después de pasar por el microondas.
Bueno, voy a enseñaros artes marciales, dijo secamente entre las carcajadas. Jeje, el hermano de Komachi es tan interesante, dijo una chica de aspecto bastante dulce, riendo con tono burlón a Ikigaya. ¿Qué tipo de artes marciales nos enseñarás? Incluso le guiñó un ojo de forma falsa y poco original. Pero desde que Ikigaya se convirtió en un cazador de dioses, los guiños que le gustaba fingir que hacía se convirtieron en la última moda mundial. Ese tipo de guiño falso e inútil estaba por debajo de él. ¿Sabías que China es una tierra donde florecieron las artes marciales? Había una vez un gran héroe llamado el Loco del Oeste, cuyas artes marciales eran aterradoras. Eso se debe a que siempre entrenaba durante fuertes tormentas con inundaciones en las montañas. Esta frase, junto con el sonido del agua chapoteando en la piscina, sonaba especialmente genial. Todos los que se reían dejaron de hacerlo poco a poco. Profesor, ¿quiere enseñarnos este tipo de artes marciales?, preguntó alguien, tragando saliva con nerviosismo. Este estudiante es realmente inteligente, dijo Ikigaya, levantando el pulgar con entusiasmo. Este lugar está lleno de cantos de pájaros y flores, un entorno precioso, sin inundaciones en la montaña, y la piscina sigue aquí. Maldita sea. ¡Qué bestia!, protestó, dijo alguien de inmediato. Esto es un abuso. Podemos negarnos a acatar sus órdenes. Joven, te diré algo. Cuando te enfrentes a la autoridad, primero puedes disfrutarle y luego llamar a la policía. Ikigaya sonrió con indiferencia. Además, cuando tenía tu edad, me encantaba jugar felizmente en la piscina con mis compañeras. Creo que a ti te pasa lo mismo. Todos los chicos mostraron expresiones tímidas, y las chicas no pudieron evitar escupir. Pero, independientemente de si era niño o niña, todos tenían el mismo pensamiento. Este tipo es una verdadera bestia. Capítulo 7. El comienzo de la instrucción. Ikigaya tuvo la idea de enseñar artes marciales. Un artista marcial comienza estudiando su propio cuerpo, y enseñar a los discípulos significa estudiar los cuerpos de los demás. En este mundo, donde poderes misteriosos permiten a los fuertes vivir muchos años y mantener sus funciones físicas, enseñar a los discípulos no solo consiste en encontrar excelentes sucesores, sino que también es considerado por los expertos en artes marciales como una forma de cultivo. Ikigaya había investigado la Academia Cherry, donde estudiaba Komachi. Ya fuera por la influencia de cierto empresario o no, los clubes de artes marciales de esta escuela se habían desarrollado muy bien. No solo habían ganado numerosos premios representando a la escuela en todo Japón, sino que, dicho sea de paso, las artes marciales eran muy populares allí, y tanto profesores como alumnos las aceptaban en gran medida. Esta podría ser la razón por la que su terrible excusa fue aceptada de alguna manera en la escuela de Komachi. Más tarde se dio cuenta de que en esa escuela había bastantes personas que causaban problemas extraños en nombre de las artes marciales, y ninguna de ellas fue expulsada. Obviamente, en este mundo lleno de dioses, maldiciones y artes marciales, algunas influencias son inevitables. Incluso con comités de compilación formales, solo tenían el poder de intervenir en dioses y maldiciones dentro de ámbitos limitados. Las artes marciales eran demasiado amplias y con un umbral demasiado bajo para ser controladas. Esto le dio a Ikigaya mucha libertad para comenzar de manera informal su juego de enseñanza de artes marciales. En realidad, esto se preparó principalmente para Komachi. En casa, por falta de autoridad, no podía enseñar artes marciales a Komachi, pero como maestro, la situación era diferente. Las instalaciones deportivas de Cherry Academy fueron planificadas como un distrito, y poco a poco los estudiantes de los alrededores comenzaron a notar una escena que aparecía junto a la piscina. Una clase llena de niños y niñas realizaba movimientos extraños. En esta escuela, era frecuente ver a gente loca batiéndose en duelo en el patio, por lo que los alumnos estaban insensibles a la práctica de artes marciales, pero esta escena parecía algo diferente y despertó bastante interés. En poco tiempo, se congregó una multitud fuera de la valla, para gran disgusto de Ikigaya y de los estudiantes que practicaban dentro. Nos tratan como a monos. Algunos estudiantes ralentizaron involuntariamente sus movimientos, pero Ikigaya los detuvo rápidamente y les dijo: háganlo bien. ¿Por qué se relajan tanto? Profesor, alguien nos está observando, exclamó un alumno en voz alta.
¿Y qué si nos están mirando?, se burló Ikigaya. No creas que no te vi echando miradas furtivas a las chicas que jugaban a la pelota en la casa de al lado. ¿Quieres que hablemos de cómo capturar la foto perfecta cuando el viento levanta una falda? Un coro de reproches provino de las tenistas de la casa de al lado, pero Ikigaya notó que ninguna de ellas parecía realmente enojada, solo tenían diversas expresiones. ¡Qué panda de gente desvergonzada! Peo. Adelante, mira. Pero no me culpes si te mojas después. Por supuesto, la principal atención de Ikigaya estaba en Komachi. Los movimientos que practicaban eran las técnicas de acondicionamiento físico del Fujitani Ryujutsu de Kusinada Mikumo, cuyo lema era cero fuerza, toda técnica. Ikigaya nunca tuvo la intención de que Komachi practicara artes marciales del tipo ven y saldré lastimado. El Fujitani Ryujutsu, que se centraba en la técnica y era bueno para la salud y la belleza, era perfecto. Aunque esos movimientos deberían haberse practicado desde una edad temprana y Komachi ya había superado esa etapa, Ikigaya era como era. Ese problema no suponía ningún inconveniente para él. Lo importante era que Komachi, sin saberlo, dominaría este jujutsu, convirtiendo las artes marciales en su instinto. Este era un enfoque de nivel superior y mucho más eficaz que un método directo orientado a objetivos. Completar la serie de movimientos llevaría al menos media hora, y como pocos de los compañeros de clase de Komachi habían entrenado en artes marciales, algunos pronto se vieron incapaces de continuar. La primera en hablar fue la chica que antes había hecho un guiño coqueto fingido. «Profesor, no puedo más. Vamos a nadar». Ikigaya pensó en silencio, pero al mirar a su alrededor vio que la mayoría de la gente ya tenía expresiones de estoy acabado, así que suspiró. «¿De verdad que no te das cuenta de la suerte que tienes? Los movimientos que te estoy enseñando, a mucha gente de fuera le encantaría aprenderlos, pero no puede. Más que no poder aprenderlas, simplemente quedaban inconscientes. Profesor, deje de presumir. Son solo ejercicios de calentamiento», dijo un niño jadeante, aunque se preguntaba por qué esos movimientos lentos y suaves resultaban tan agotadores. «Sí, no es lo mismo que hacer gimnasia. Intenté unirme al club de karate. Sus movimientos son sencillos, nada torpes». Otros también intervinieron. Ikigaya quiso reírse educadamente, pero no le encontró la gracia. El nivel era demasiado bajo. Decidió que era hora de lucirse un poco, como un novato que debe morir docenas de veces en la naturaleza antes de aprender a apreciar la vida. «De acuerdo, paremos por ahora». En el momento en que habló, todos se desplomaron al suelo, exhaustos, lo que provocó que la multitud que estaba afuera riera a carcajadas y se burlara de ellos. Ignorando el ruido de fondo de estos espectadores no cualificados, Ikigaya miró a los débiles que yacían tirados y dijo: «Los que piensen que estos movimientos son inútiles, que se retiren». «Profesor, ¿y ahora qué?» «Profesor, tomemos un descanso». Los chicos se quejaron, pero solo superficialmente. Ikigaya vio claramente algunas miradas disimuladas que observaban los cuerpos de las chicas, admirando sus curvas juveniles y sus posturas relajadas. TSK, me gusta. Descanso. Sin regalos. Ikigaya recorrió con la mirada a esos pocos sinvergüenzas, dedicándoles una clara mirada de son basura cada vez. El efecto fue genial. Esos tipos dejaron de mirar fijamente y se pusieron de pie. Su condición física era obviamente mejor que la del resto. Ikigaya recordó que uno había dicho que intentó unirse al club de karate pero fracasó. Eso demostraba que su nivel inicial era superior. «Profesor, ¿cuál es el beneficio?», preguntó primero el chico de karate rechazado. «¿Dijiste que estos movimientos eran inútiles? Bien, intenten atraparme. Si lo logran, los invitaré a el lugar más caro de aquí, con señoras mayores muy guapas». «¡Vaya!». Todos se quedaron boquiabiertos. «¿En serio estás anunciando abiertamente que llevarás a los estudiantes a un lugar para divertirse de forma traviesa?». Tras el murmullo de asombro, todos los chicos, tanto los que estaban dentro de la piscina como los que estaban fuera de la valla, tenían la misma expresión. «Maestro. Es usted. Por favor, déjeme llamarlo maestro». En cuanto a las chicas, sus expresiones eran demasiado complicadas para interpretarlas.
Sin embargo, los que se pusieron de pie mostraron el clásico comportamiento de quejica sin vergüenza. Profesor, esto no está bien, ¿verdad? El chico de karate rechazado se sonrojó y pareció tímido. Si no fuera por su boca que sonreía como la guarida de una araña y sus ojos torcidos como un rastrillo, podría haber parecido convincente. Su expresión era tan canalla que Ikigaya casi lo patea a la piscina. Deja de perder el tiempo, levántate. Ikigaya hizo un gesto con impaciencia. Al instante siguiente, esos chicos tenían ojos de leopardo y se abalanzaron sobre él. Ikigaya hizo un gesto familiar pero incomprensible y tocó ligeramente sus brazos extendidos. Capítulo 8. El despertar de las artes marciales de Ikigaya Hachiman. En cuanto a cómo un maestro debería impartir sus enseñanzas, Ikigaya no tenía una buena referencia. Como mínimo, el estilo de enseñanza del puño del dios demonio era algo que definitivamente no podía copiar por completo en la escuela, y mucho menos usar con Komachi. Por lo tanto, tuvo que explorar y averiguar qué sucedía. Así, los compañeros de clase de Komachi se convirtieron en sus sujetos de prueba, aunque él no estaba seguro de si esto era buena o mala suerte. Estaban a punto de encontrarse ante un tesoro raro y precioso, una puerta a otro mundo, pero la persona responsable de guiarlos a través de esa puerta, en el fondo, no los veía como discípulos, sino solo como muestras de prueba. Algunos de los chicos no se habían dado cuenta de esto en absoluto. En ese momento, les preocupaban más las prestaciones. Ni siquiera se dieron cuenta de que, en cuanto se movieron, el cansancio de antes había desaparecido. Sus cuerpos se inundaron de calor, sintiéndose increíblemente cómodos, como si tuvieran energía ilimitada. 4 chicos cargaron hacia adelante. El primero se agarró el hombro. El segundo chico observaba, con los ojos muy abiertos, cómo estaba a punto de zambullirse de cabeza en la piscina, solo para ser enganchado por el pie de Ikigaya y caer de espaldas. El tercero giró sobre sí mismo una vez y luego, de alguna manera, acabó abrazando al cuarto. Cuando los 4 recobraron el conocimiento, se encontraron inexplicablemente desparramados, incapaces de recordar cómo había sucedido. ¿Alguna sensación?, les preguntó Ikigaya, queriendo comprobar su comprensión. Al menos estos 4 no fueron unos cobardes. Si demostraran ser aptos, no le importaría tomar a alguno como discípulo. Transmitir un arte marcial que llevara su sello personal. Ese era el sueño de todo artista marcial. Cuanto mayor sea el nivel marcial, más fuerte será esta obsesión. ¿Taiki?, preguntó el primer chico, frotándose el hombro. El taiki no es tan suave, respondió Ikigaya. Esto es una especie de jujutsu. Usas la fuerza de otras personas para golpear a quien quieres golpear. Bien, siguiente. No recordaba con exactitud cómo era el taiki en su vida pasada, pero había visto y aprendido la versión de este mundo. Era un arte marcial extremadamente feroz. Si hubiera utilizado el taiki antes, estos alumnos no habrían podido resistirlo en absoluto. Profesor, ¿ese era el movimiento que nos acaba de enseñar?, preguntó el segundo niño. Bastante cerca, asintió Ikigaya, repitiendo el movimiento para todos. Pero este movimiento aún está fuera de tu alcance. Lo que te he estado enseñando son solo los fundamentos, pensados para entrenar el cuerpo y desarrollar una sensación de poder. Si logras encontrar esa sensación en medio año, significa que tienes talento. Si no, entonces considéralo simplemente como otro tipo de calistenia. Pero profesor, aunque este arte marcial sea poderoso, probablemente no podamos usarlo en competiciones, ¿verdad?, preguntó el tercer chico, rascándose la cabeza. La cultura escolar en la Academia Sakura era bastante buena. Si bien existían algunos acosadores escolares, se trataba simplemente de personas a las que no les gustaba estudiar y que actuaban de forma un tanto prepotente. La violencia grave en el campus era inexistente. Especialmente cosas como la extorsión a cambio de dinero. A los delincuentes con antecedentes penales ni siquiera se les permitía entrar en la escuela. Los clubes de artes marciales estaban en auge, pero la mayoría de sus miembros no eran matones musculosos. El ambiente predominante se inclinaba más hacia la ostentación o la obtención de certificados de mérito. En definitiva, era un lugar lleno de energía positiva. Por eso, lo primero que pensó este estudiante no fue en cómo usarlo para pelear fuera de la escuela, sino si podría aplicarse en competiciones.
Lo que dices tiene tanto sentido que me dan ganas de llorar, dijo Ikigaya, rascándose la oreja con expresión seria. Déjame contarte una situación. Un día, vas caminando por la calle y un coche se te viene encima. No puedes esquivarlo a tiempo. ¿Qué haces? Antes de que el estudiante, que se había portado muy bien, pudiera responder, añadió. Y si no te mata, tendrás que pagarle una indemnización. El buen estudiante se quedó estupefacto. Yo llamo a la policía. Pero te han convertido en un mosaico o estás a punto de hacerlo. Si tienes que llamar a alguien, que sea al hospital. Y si el conductor es de la yakuza, llamar a la policía podría ser inútil. ¿Acaso no sabes que los gángsteres de hoy en día entienden la ley mejor que tú? Esto. Tu reacción es demasiado frustrante, suspiró Ikigaya. ¿Acaso no es obvia la respuesta? Si supieras artes marciales, podrías haber pasado volando por encima del coche. ¿Qué? Las artes marciales que te estoy enseñando usan pequeñas fuerzas para redirigir grandes fuerzas. Incluso podrías redirigir un coche. En cuanto terminó, todos los rostros mostraron la misma expresión. Estás diciendo puras tonterías. Ikigaya estaba indefenso, porque todos lo obligaban a presumir. Muy bien. Permítanme ampliar sus horizontes. Las artes marciales consisten en superar los límites del cuerpo humano y crear proezas en la forma humana. No piensen que aprender artes marciales se trata solo de pelear y competir. Extendió la mano, sintiendo el flujo del aire, y comenzó a realizar el jujutsu al estilo Kusinada, que había aprendido de Kusinada Mikumo, reuniendo poco a poco el poder oculto en el aire. Ni siquiera la propia Kusinada Mikumo había alcanzado jamás ese nivel. Pero debido a que Ikigaya controlaba el poder de las tormentas, era excepcionalmente sensible al flujo del aire y a la energía que contenía. Esto marcaba la mayor diferencia entre un asesino de dioses y un artista marcial humano. Sus artes marciales, perfeccionadas por las autoridades, alcanzaban un nivel trascendente. Para las decenas, posiblemente más de 100, de estudiantes que observaban, los movimientos de Ikigaya al principio parecían completamente caóticos, simples gestos de agitar las manos sin rumbo fijo. Pero con el paso del tiempo, incluso aquellos que habían estado murmurando entre dientes se quedaron callados, porque empezaron a notar algo. Parecía que había aire arremolinándose alrededor de las manos de Ikigaya. Esto era un efecto especial de película. Todos quedaron atónitos. Incluso quienes no sabían nada de artes marciales se dieron cuenta. Algo real se movía por su brazo. Incluso emitía un sonido. Pero desde la infancia hasta ahora, nadie había visto jamás nada parecido en la vida real. Algunos dudaron de lo que veían, pensando que tal vez el sol brillaba demasiado. Incluso una persona intentó acercarse para tocarlo, pero Ikigaya la fulminó con la mirada y la hizo retroceder. Si quieres morir, solo dilo, dijo. De lo contrario, solo mira. Pero la acción de esa persona le recordó a Ikigaya que la energía que había reunido del aire probablemente ya era suficiente. Decidió liberarla para ofrecerles a esos estudiantes una demostración digna. Ahora que lo pienso, esto era exactamente lo que el puño del dios demonio había hecho al enseñarle. Primero, hay que impresionarlos. De esa forma, el discípulo comprenderá el significado del entrenamiento duro. Una vez que tienen el sueño en el corazón, al maestro le resulta más fácil moldearlos a su antojo. Al menos mentalmente, creerán que cualquier dificultad vale la pena. Ikigaya hizo un último movimiento amplio con el brazo. Justo cuando los estudiantes aún intentaban adivinar el flujo de aire visible, giró bruscamente. Con los dedos apretados como un martillo de hierro, golpeó la superficie de la piscina, liberando toda la energía acumulada de golpe. En el instante siguiente, una explosión ensordecedora sacudió los oídos de todos. El rugido del vapor que salía a borbotones mezclado con el aire les hizo flaquear las piernas. Sus ojos se abrieron de par en par con incredulidad.
Quienes estaban más cerca de la piscina lo vieron todo con claridad. La superficie plana del agua primero se hundió enormemente hacia adentro y luego, como un manantial, saltó disparada hacia el cielo. La mitad del agua de la piscina salió disparada hacia los cielos por el puñetazo de Ikigaya, para luego caer como un aguacero torrencial, empapando a todos los que estaban cerca, excepto Ikigaya, que permaneció completamente seco. El vapor de agua se evaporó o fue desviado por alguna fuerza invisible, pero nadie tuvo la presencia de ánimo para darse cuenta. Incluso Komachi, Ikigaya y Kuroneko, entre la multitud, se quedaron atónitas, con la mente completamente en blanco. ¿Qué demonios pasó hace un momento? Eso fue, artes marciales de verdad. Capítulo 9. Ena ha vuelto. Después de darles a ese grupo de mocosos una buena lección de artes marciales, Ikigaya sintió que todo su día había sido fantástico. El sacrificio de la mitad del agua de la piscina valió la pena por completo. La actitud de los estudiantes hacia él cambió totalmente. Así me gusta más. Para alguien tan increíblemente talentoso y genial como él, siempre había sido extraño que la gente lo llamara hermano de carne de desecho o idiota. Bueno, no había nada que hacer. Al fin y al cabo, esa persona era su verdadera hermana. Si hubiera sido cualquier otra, ya estaría lisiado y destrozado. Aún así, ser profesor resultó ser, sinceramente, más agotador de lo que había previsto. Además, tenía que dar clases de historia. Eso me trajo a la memoria algunos recuerdos desagradables de cuando la profesora Iratsuka le exigía, con mano de hierro, que reescribiera sus trabajos de historia. Ahora, por fin, le tocaba a él hacer sufrir a los demás. Pero teniendo en cuenta que eran familia, decidió ser indulgente con Komachi. Solo le hizo reescribirlo una vez. Aunque ahora era el profesor de gimnasia e historia de Komachi, Ikigaya no era tan entrometido como para seguirla a casa. Una vez terminadas las clases, simplemente se fue a casa. De vuelta en casa, se dirigió directamente al estudio y cogió algunos libros. ¿Cuál es el verdadero trabajo de un profesor de secundaria? ¿Dar clase? Por supuesto que no, se trata de preparar las lecciones, querido amigo. Aunque alguien como Ikigaya, que tenía más poder que el presidente de la junta, podía permitirse el lujo de decir tonterías en clase, o incluso faltarle por completo, y nadie se atrevería a quejarse. Pero como hoy mismo había dado un espectáculo tan grandilocuente junto a la piscina, si mañana no se tomaba en serio la clase de historia, quedaría en ridículo ante Komachi. Y Lord Ikigaya es un maestro tanto de las artes marciales como de las literarias. Necesitaba asegurarse de que Komachi reconociera esa brillantez. Pero no tenía previsto dar clase basándose en el libro de texto. Eso le daba náuseas solo de mirarlo. Y nadie dijo que la clase de historia tuviera que ceñirse estrictamente a esos aburridos materiales oficiales. ¿Qué aburrido sería? Tras hojear varios libros, Ikigaya finalmente encontró su tema, el cuento del marido serpiente. La expresión marido serpiente es tan autoexplicativa como esposa zorro, pero sus historias son aún más arquetípicas en todo el mundo. Desde el este y el sur de Asia hasta África, pasando por América y partes de Europa del este y del oeste, abundan las leyendas del marido serpiente. En términos de afinidad cultural, Japón y China son los países más cercanos. Los textos japoneses Kojiki y Miyako Fudoki contienen historias de matrimonios entre humanos y serpientes, así como de la veneración de ancestros serpiente. China cuenta con la historia del emperador Gao Zudean matando a una serpiente, que simboliza al hijo del cielo, y la leyenda popular del dios del río. Por no mencionar el relato posterior de la diosa serpiente Bai Susen. En pocas palabras, la gente de todas las regiones tiene el mismo cabello y ojos negros, tonos de piel similares y una herencia cultural compartida e ininterrumpida desde la antigüedad. Sus patrones de pensamiento siempre se han superpuesto, y sus estrategias de manipulación son sorprendentemente parecidas. Teniendo en cuenta lo descarados y abiertos que son todos hoy en día, hablar de un marido serpiente seductor sin duda despertaría el interés de la clase. Una vez elegido el tema, Ikigaya sacó todos los libros relacionados con el marido serpiente y comenzó a estudiar con entusiasmo. Siguió así hasta las 6 o las 7 de la tarde. Komachi había llegado a casa antes y lo había llamado para cenar varias veces antes de que finalmente bajara las escaleras. Pero la cena de esta noche tuvo un ambiente ligeramente diferente.
Komachi, que normalmente le gritaba idiota. Ahora parecía estar desesperada por hacerle un montón de preguntas, pero no sabía cómo. Esa expresión era divertidísima. Hikigaya observó su expresión confusa con una sonrisa, sintiéndose inmensamente satisfecho por dentro. Después de cenar, regresó a su habitación para continuar estudiando. Una vez que terminó el último libro, lo guardó, ajustó la silla para que quedara plana, se tumbó en ella y repasó mentalmente todo el material, reconstruyendo cómo impartiría la clase del día siguiente. Hasta que sonó su teléfono. Hikigaya respondió, y su expresión cambió sutilmente mientras escuchaba la voz al otro lado de la línea. Era una llamada de alguien del comité de compilación. Lo entiendo, dijo tras escucharlos, colgó el teléfono y se sentó derecho, apoyando la barbilla en las manos mientras pensaba. Solo hay dos situaciones en las que un asesino de dioses usaría su cerebro voluntariamente. Lo que acababa de escuchar era una de ellas. Noticias sobre Ena. Desde que Hikigaya regresó, no había visto a Ena. Ella se había internado de nuevo en las profundidades de las montañas para entrenar. Inesperadamente, regresó hoy y trajo una noticia bastante explosiva. El antiguo asesino de dioses chino descendía del monte Lu. Su discípula personal ya había entrado en Japón, e incluso había luchado contra Ena en una ocasión. Valoración de Ena. Excelente destreza con la mano y extraordinarias técnicas con las palmas. Como gobernante de la organización de fuerzas místicas más grande del mundo, este rey marcial chino tenía más influencia que cualquier otro asesino de dioses. Aunque llevaba un siglo alejada de la vida pública, en cuanto daba un paso, las repercusiones eran globales. Y si su discípula estaba allí, significaba que ella misma pronto aparecería también. Sinceramente, aunque existían 7 matadioses en el mundo, solo esta reina marcial tenía la capacidad de sacudir el orden mundial con una sola orden desde su propia casa. Hikigaya recordó que Boban había mencionado casualmente en una ocasión que el rey marcial era conocido por ser extremadamente excéntrico y antisocial. Eso casi hizo reír a Hikigaya. ¿Hasta qué punto tenía que ser mala la personalidad de alguien para que Boban, precisamente él, lo llamara antisocial y extraño? Pero por muy importante que fuera esta noticia, nada se comparaba con la oportunidad de dar clase a su hermana mañana. Con ese pensamiento, Hikigaya sonrió, agitó la mano y envió los libros del escritorio de vuelta a la estantería. Luego cogió su ropa de recambio y se fue a duchar. Lo que él no sabía era que, en otra parte de Japón, alguien estaba a punto de actuar. En Tokio, bajo el cielo nocturno, en la azotea de un rascacielos de 54 pisos, 240 metros de altura, un niño y una niña esperaban. Evidentemente, ninguno de los dos tenía miedo a las alturas, ya que estaban justo al borde. El chico, que miraba con aburrimiento el paisaje nocturno, tendría unos 14 años, era guapo y elegante, y vestía completamente de negro. La chica a su lado era una joven blanca agachada. Aunque tenía un rostro angelical, sus ojos reflejaban una intención asesina y malicia. Ella no era humana en absoluto. Era una ancestral divina llamada Anxela, y en ese momento estaba usando magia para localizar a su objetivo. ¿Ya los has encontrado, hermana?, preguntó el niño, cada vez más impaciente. Aunque parecía molesto, su rostro reflejaba una total indiferencia, como si ni siquiera el fracaso le importara. Esta pereza enfureció al primordial. Más te vale darlo todo. Si fracasamos, no te lo perdonaré. ¿Ah, sí? Pues déjame decirte esto también. Si tu error provoca que mi amo me regañe, te lo pagaré triple. ¿Qué dijiste? Anxela fulminó al chico con la mirada con sus ojos desastrosos y malditos, pero el chico permaneció impasible, devolviéndole una mirada fría. Eres Lu Jinghua, ¿verdad? Tienes mucha labia. Mi boca es lo menos peligroso que tengo. Mis manos son mucho más hábiles. Sobre todo si mi oponente es una mujer. No, de hecho, es mejor si es una mujer. ¿Quieres intentarlo? Lu Jinghua, discípulo personal del rey marcial, tenía dedos largos y ágiles y palmas anchas. El poder que emanaba de sus manos superaba con creces lo que cualquier ser humano podía percibir a simple vista. La tensión entre el chico y la chica era palpable, cargada de intenciones asesinas, pero no duró mucho. Él viene. Ve a prepararte. Entendido. Déjamelo a mí.
Como si no acabaran de discutir, el chico respondió secamente. Desde la azotea, con la ayuda de una visión potenciada por el ki, vio a su objetivo, un hombre con un traje de alta gama, saliendo de un hotel. Un hombre apuesto. Solo con ver su rostro, Lu Yinghua supo que no era un canalla. Pero su identidad garantizó que la reunión de esta noche no sería amistosa. Me voy. Nos vemos pronto. Al ver al hombre subirse a un coche, Lu Yinghua le dijo eso a la chica con naturalidad y saltó. Su cuerpo se deslizó por el cielo nocturno, aterrizando primero en un tejado bajo y luego despegando de nuevo, para aterrizar en una farola. Utilizando una ligereza y una agilidad extraordinarias, persiguió el coche por diversas superficies. Tejados, postes de luz, paredes de edificios. El coche, que circulaba a decenas de kilómetros por hora, fue fácilmente seguido por él gracias a su agilidad sobrehumana. Una vez que el vehículo entró en una carretera tranquila, sin gente ni coches alrededor, Lu Yinghua decidió actuar. Con una explosión de velocidad, aterrizó silenciosamente sobre el techo del coche como una pluma que cae, sin que el conductor se percatara. Luego se agachó y dio unos golpecitos suaves al techo. Ese leve movimiento generó una fuerza inmensa. Las ventanas y el parabrisas se hicieron añicos al instante. El conductor, sin duda extraordinario, aún así logró frenar bruscamente. Una vez que el coche se detuvo, el hombre de traje salió y echó un vistazo a su alrededor. Ikigaya también habría reconocido a esta persona. El joven amo de la familia Kuotsuka, llamado Mikiko. Encantado de conocerte. Ya sé tu nombre. Por cortesía, te diré el mío también. Lu Yinghua apareció en silencio frente a él. Soy Lu Yinghua. Pero pronto lo olvidarás. Eres el heredero de la familia Lu de Hong Kong. He oído hablar de ti. Ese nombre hizo que el corazón de Mikiko se acelerara. El discípulo del rey marcial, ¿qué hace aquí? Y encima me ataca. Mikiko metió la mano en el coche y sacó una espada de madera. Eso hizo reír a Lu Yinghua. Solo con ver cómo Mikiko sostenía la espada, podía adivinar a qué escuela pertenecía. Y por la estocada repentina, podía deducir su nivel. Un golpe de mano. La parte delantera de la espada de madera se hizo añicos, convirtiéndola en un simple palo de madera. Lo siento, pero eres demasiado débil. Sinceramente, ni siquiera debería molestarme en pelear contigo. No vales la pena. Lu Yinghua se acercó. Mikiko intentó esquivarlo, pero no pudo. Con un simple golpecito, Lu Yinghua se golpeó la frente, y Mikiko se desplomó inconsciente. En ese instante, la niña descendió del cielo. Parece que ya estás listo. El cerebro y el corazón de este tipo ahora son míos. No te lo vas a comer, ¿verdad? ¡Qué grosero! Es pura magia. No me subestimes. Ante su mirada fulminante, Lu Yinghua se encogió de hombros, haciendo un gesto como diciendo lo que sea. Bueno, no sé mucho de eso. Terminemos ya para poder seguir adelante. Por supuesto. No voy a perder el tiempo con este tipo de tonterías. Antsela, usando sus ojos malditos, examinó al hombre mientras decía: ahora puedes darle la buena noticia a tu ama. Puede comenzar su mudanza. Capítulo 10, el comité visitante en busca de ayuda. Ikigaya descubrió que ser profesor, una vez que te metes de lleno en ello, puede llegar a ser adictivo. Especialmente para alguien como él, que podía manipular el contenido de los exámenes con sus habilidades desmesuradas. En tan solo unos días, se había convertido en un profesor muy famoso en toda la Academia Sakura. Contaba historias durante la clase de historia y enseñaba artes marciales en la clase de educación física. Todos pensaban que sus clases eran divertidas y enriquecedoras. Dejando a un lado las clases de historia, sus clases de educación física siempre atraían a grandes multitudes de espectadores, algunos de los cuales incluso participaban en la práctica. Ikigaya descubrió, en efecto, algunos talentos prometedores entre ellos. Así que este tipo, una vez más, hizo gala de su estilo característico de no sigo las reglas, y básicamente se apoderó de todas las clases de educación física de primer año. Quienes sabían que era profesor de educación física no tenían problema con ello.
Quienes no lo sabían podrían haber pensado que dirigía un dojo de artes marciales. Pero lo que más le complacía era que su malcriada hermana pequeña, Komachi, ahora le importunaba hablando de artes marciales en casa, o le preguntaba sobre historia, lo que le daba un gran impulso a su ego. ¿Ves eso? ¿Ves eso? Eso sí que es encanto. ¿Quién dijo que lo único que sabía hacer era plantar árboles? Que te lo cuente él mismo. También era un experto en el cuidado de plantitas. Pero apenas llevaba unos días disfrutando de esa vida despreocupada, cuando aparecieron hoy unos tipos que le arruinaron el ánimo. Los visitantes pertenecían al comité de compilación histórica. Al entrar, inmediatamente hicieron una reverencia de 90 grados, con la mirada inquieta y el corazón acelerado, claramente aterrorizados por él. Esto hizo que Ikigaya se sintiera bastante fuera de lugar. Últimamente se había acostumbrado a las miradas de adoración, y esta no era la clase de mirada que creía merecer. Sus majestades. Su majestad mis narices. Vivo al lado de usted, hable con propiedad. Sí, claro, el pobre practicante de Jujutsu sacó un pañuelo a cuadros para secarse el sudor, lo que provocó que Ikigaya hiciera una mueca de asco. Hemos recibido noticias de que el joven heredero de la familia Kuotsuka fue atacado y posiblemente sometido a control mental. ¿Hay alguien muerto? Ikigaya frunció el ceño. Recordaba a ese tipo. En su primer encuentro, había llamado a Ikigaya Dumas, y eso lo había enfadado. No, solo una agresión. Entonces, ¿por qué demonios vienes a mí? ¿Acaso Kuotsuka no es una de tus 4 grandes casas? Si alguien las ataca, ve y véngate. ¿Qué soy yo, tu niñera? ¿Atacado? Ja. Debo haber dicho alguna tontería. El idiota probablemente habló sin pensar. Podría acabar en la tumba con sus palabras. Esta situación es difícil. El atacante es discípulo del rey héroe marcial. Que alguien así ataque a una figura importante de nuestra nación casi con toda seguridad lo hace por órdenes del rey héroe marcial. No nos quedó más remedio que acudir a ustedes en busca de ayuda. ¿Hacéis enfadar al Wao? Ikigaya frunció el ceño de nuevo. Eso sí que era problemático, ni siquiera Boban se atrevería a meterse con ella a la ligera. Aunque parezca increíble, ella era una de las 2 únicas antiguas cazadoras de dioses que sobrevivieron, y su temperamento era totalmente opuesto al de Boban. No le interesaba mucho matar dioses. Estaba obsesionada con las artes marciales y la alquimia. Alguien así era aterrador. Ikigaya sabía hasta qué punto la autoridad, poder divino, podía potenciar las artes marciales y la magia. Tras cientos de años, su destreza marcial podría no ser menor que sus poderes divinos. En todos los sentidos, era una maestra tanto de la magia como de las artes marciales. Tal vez debería consultar con Boban, ya la había mencionado antes, pero no había entrado en detalles. Pero eso también era un problema. Ese anciano medieval no vivía en el mundo moderno en absoluto. Ni siquiera usaba un teléfono. Entendido, Ikigaya se frotó las sienes. Iré a preguntarle a Boban. E inmediatamente, el rostro de su visitante se contrajo de absoluto horror. ¿Qué significa esa expresión? Ikigaya frunció el ceño. ¿De verdad crees que es un maníaco? Si ustedes se mantienen alejados de él, no habrá ningún problema. Odiaba la forma en que actuaba el comité de compilación histórica, como si todo el mundo debiera permitirles etiquetar y archivar sus vidas. Nunca se fijaban en su propia categoría. Sí tienes razón. Sin duda lo haremos mejor. El experto en Jujutsu asintió como una gallina picoteando un grano, y luego preguntó con cautela. ¿Pero cómo deberíamos recibirlo? Por favor, aconséjenos, Su Majestad. Ahí está de nuevo. Su Majestad. ¿Acaso este tipo irrespetuoso no sabía que su título actual era Sensei Ikigaya? Es increíble. Sus métodos de recopilación de inteligencia estaban totalmente desfasados. Ahora soy profesora, ¿sabes? ¿Ah? Ese sí, tu cariño y amor por tu hermana son verdaderamente envidiables. Ella tiene mucha suerte. Si te atreves a decir ojalá fuera tu hermana, te juro que te voy a dar una paliza que te dejará sin aliento. Ikigaya respiró hondo. No podía juzgar solo porque el tipo sonriera como un pervertido.
Eso no es lo que hace un buen profesor. Un buen profesor debería sonreír con serenidad, mientras las personas que odia se dan cuenta poco a poco de que se han vuelto inútiles. Olvídalo, sigue hablando. ¿Ya has descubierto la causa? Tenemos algunas pistas. Según la información proporcionada por Lady Seiswin, el objetivo parece ser el señor divino venerado en el santuario Sai Tengu. Solo un ser así podría interesar al rey héroe marcial. Sai Tengu, divino señor. Ikigaya parecía desconcertado. ¿Te refieres a Tokugawa Ieyasu? No. El santuario Sai Tengu venera al señor divino matadragones y demonios, el dios mono. Además, sella la puerta demoníaca de Japón a nivel nacional. Si se rompe el sello del señor divino, podría causar graves problemas. ¿Ah? Eso es muy importante. Ahora Ikigaya estaba interesado. La puerta del demonio solía ser un tesoro para los onyoji, chamanes japoneses, de alto nivel, ya que podían invocar poderosos demonios como familiares. Pero si una puerta demoníaca alcanzaba cierto nivel, dejaba de ser un tesoro y se convertía en una bomba. En Japón, la puerta del demonio a nivel nacional equivalía a la puerta del infierno en la mitología china, conectada directamente con el inframundo. Para Ikigaya, la llamada puerta del demonio se refería a lugares que podían nutrir a los espíritus. Entornos perfectos para su supervivencia y crecimiento. Lugares con campos de energía únicos. Cuanto más grande sea el portal, más espíritus podrá albergar. Y si bien a Japón se le solía ridiculizar como un pequeño país insular, eso dependía de la perspectiva. Si lo situáramos en Europa, no sería pequeño en absoluto. Un portal demoníaco de alcance nacional en un país así sería imposible de controlar para los humanos. No se trataba de fuerza. Simplemente su magnitud lo hacía inhóspito para los humanos. Quizás en la antigüedad existían maneras, pero los onyoji modernos, imposible, morirían al instante. Así que, aunque aún no sabía qué era realmente ese señor divino, si se rompía el sello de una puerta de esa magnitud, no sería solo un problema local. Si todas las puertas demoníacas de Japón se descontrolaran, volveríamos a la era Heian, donde humanos y yokai convivían. Los monstruos podrían aparecer en masa para devorar personas. Ikigaya pensó por un momento y decidió que no podía ignorar aquello. De acuerdo. De todas formas, originalmente quería visitar a ese señor mayor. Prepara todo. Terminaré con mis asuntos pendientes y me dirigiré a Nick. Ideó un plan en su cabeza y continuó. Avísale a Ena. Necesitaré su información. Y dame toda la información que tengas sobre ese supuesto señor divino dios mono. Dicho esto, dejó escapar un largo suspiro. Es hora de que vuelva a usar su cerebro. ¡Qué deprimente! Hablando de eso, este señor divino parecía estar relacionado con los monos. ¿De verdad existía un mono tan formidable en la mitología japonesa? Uno capaz de matar dragones, nada menos. Hizo un gesto con la mano y cerró la puerta en la cara del hombre, que estaba a la vez lloroso y agradecido. Solo digo que no los había dejado entrar en la casa en ningún momento. Capítulo 11. Reencuentro con Ena. Tras arreglar algunos asuntos en la escuela, Ikigaya llegó al Monte Nick alrededor de las 2 de la tarde de ese mismo día. Allí se encontraba el santuario TSHG, dentro del cual se halla el Palacio del Cielo Occidental, que sella la puerta del demonio. Gracias a la información proporcionada por el comité, Ikigaya supo que el rey héroe marcial había visitado el lugar hacía mucho tiempo. Durante ese tiempo, el Palacio del Cielo Occidental quedó reducido a escombros y su sello estuvo a punto de romperse. Dado el temperamento de un asesino de dioses, el hecho de que el rey hubiera esperado tanto tiempo para hacer otro movimiento demostraba que la fuerza bruta por sí sola no era suficiente. Era necesario cumplir ciertas condiciones específicas para romper el sello. Eso hizo que Ikigaya recordara su último encuentro con Kuotsuka Mikiko. Parecía que la chica de la familia amarilla iba a desempeñar un papel crucial en este asunto. Tal como esperaba, el contacto designado por el comité era Touma Makusa, pero desde la última vez que habían compartido una comida, Ikigaya le había puesto mentalmente el apodo de onda de luz dinámica. Y luego estaba Ena, a quien no había visto en mucho tiempo. Su retiro a las montañas para entrenar se había convertido en una buena costumbre, así que Ikigaya no la había molestado. Pero ahora, por fin, volvían a estar frente a frente.
Hachiman, gritó ella. Quizás fue el tiempo que habían pasado separados, pero algo en Ena le resultaba extraño. Parecía más etérea que antes. Pura e inmaculada. No solo su aura. Incluso su ki se veía más calmada y arraigada, señal de que ahora yacía una mayor fuerza bajo la superficie. En la oscuridad, el número de artistas marciales que se inclinan hacia la acción supera al de aquellos que se inclinan hacia la quietud. Ikigaya conocía bien este tipo de ki. ¿Cuánto tiempo sin verte, Ena? Ikigaya la saludó con una sonrisa. ¿Cuánto tiempo sin verte?, respondió dulcemente, con una sonrisa pura y sincera. Ikigaya percibía en ella una fuerte conexión emocional y felicidad, algo completamente diferente a lo que sentía con otras chicas. Yuki no Hikaru no era demasiado complicada. Liliana era sincera, pero aunque tenía un vínculo estrecho con Ikigaya, a menudo intentaba disimularlo torpemente. Kusinada Mikumo, ni la menciones. Ya ni siquiera parecía una chica. Esa estaba llena de intrigas y olía a sangre. Ikigaya podía percibir ese hedor desde el otro lado del Pacífico. Era del tipo de persona con la que tal vez lucharías codo a codo en una batalla, pero más allá de eso, no, gracias. Esta vez Ikigaya había venido solo a Nick. El comité le había organizado un avión privado. De camino, usó el teléfono para contactar con Liliana, y a través de ella, se puso en contacto con Boban. No pregunten cómo tenía señal en el avión. Como era de esperar, el anciano Boban no pudo resistirse a intervenir. Inmediatamente anunció que vendría y exigió que Ikigaya pagara la comida, a lo que Ikigaya, por supuesto, accedió. Ese señor dios mono probablemente era una deidad herética. Y combinar una deidad herética con un veterano antiguo con doble especialización en artes marciales y magia podría tener consecuencias impredecibles. La mejor contramedida: reclutar a un veterano de su propio bando. Contrarrestar la fuerza con la fuerza. Mejor aún, Ikigaya pensó que era una buena oportunidad para que Boban le debiera un favor. Y jamás podrías acabar con todos los dioses, pero entablar relaciones entre asesinos de dioses. Eso sí que era raro y valioso. Al observar a Ena, Ikigaya notó que su figura parecía aún más elegante que antes. Las chicas que practican artes marciales suelen tener figuras espectaculares, a menos que sean del tipo musculoso y corpulento. Las artes marciales moldean el cuerpo mucho más eficazmente que las rutinas de ejercicio convencionales. Al sentir la intensa mirada de Ikigaya, Ena pareció ligeramente sorprendida, luego sonrió y se acercó a él, pasando su brazo por encima del suyo. Su expresión denotaba una sutil dulzura. Su mirada inocente, tan fácilmente a su alcance, hizo que Ikigaya se sintiera a la vez culpable y excitado. A decir verdad, él nunca había correspondido claramente a los sentimientos de Ena. Quizás no eran amantes, pero Ena sin duda se había esforzado por su parte. Llegados a ese punto, sus acciones tenían poco que ver con la familia o las facciones. Era una historia solo entre ellos dos. Y todo esto, por supuesto, se debía a los sucesos en los que había sido involucrado en la matanza de dioses. Eso lo hacía sentir un poco incómodo. Pero con el paso del tiempo, la incomodidad que sentía se había desvanecido. Ahora, con la perspectiva que daba el tiempo, Ikigaya podía ver a la primera chica que conoció en todo aquello con otros ojos. Kuotsuka Mikiko podría estar en peligro, dijo Ena mientras Ikigaya seguía examinándola. ¿Ah? ¿Cómo es eso? Ikigaya le puso una mano en la cintura, y Ena apoyó suavemente la cabeza contra su pecho, respondiendo con silenciosa sumisión. Ahora sí que se sentía bien. Sabía que la postura anterior no era la correcta. Onda de luz dinámica, sal del encuadre. Estás arruinando la toma. Parece estar bajo control absoluto, y no por magia humana. ¿Era el rey héroe marcial? Ikigaya preguntó, aunque ni él mismo lo creía. Mikiko podría ser competente en administración, pero en cuanto a habilidades marciales o magia, no era nada especial. El rey héroe marcial había dominado el mundo oriental durante siglos. Ella no se molestaría en tratar personalmente con semejante debilucho. Aunque sus discípulos hubieran entrado en Japón, seguían siendo humanos. Si no era magia humana, tampoco eran ellos. Parece la magia de una bruja, pero más poderosa, incluso más allá de ese nivel. Una bruja. Una sospecha cruzó fugazmente por la mente de Ikigaya. ¿Podría ser un ancestro divino?
Solo ese grupo encaja con esa descripción. Entremos, dijo. Asintió Ena obedientemente. Entonces levantó ligeramente la cabeza y miró la onda de luz dinámica, que seguía en pie. Señora Makusa, yo me encargo a partir de ahora. Usted puede regresar. Entendido, Touma Makusa miró a Ikigaya, quien también lo observaba con recelo. Con una sonrisa amarga, respondió. Desapareceré de inmediato. Y se marchó con una reverencia cortés. Al instante, Ikigaya sintió que el mundo era mejor. Él abrazó a Ena con fuerza mientras ambos caminaban hacia la puerta del santuario TSHG, rodeado de imponentes cedros. Atravesaron el Tori y entraron al santuario. En el mundo oculto, este lugar era el polvorín de Japón. Pero para la gente común, era simplemente un gran atractivo turístico. Ikigaya y Ena caminaban muy cerca del brazo. Había otros visitantes, familias con niños, parejas y algunas personas solas. La mayoría de los transeúntes se fijaron en ellos. Algunos jóvenes solteros los miraban con envidia. Joder, yo también quiero eso. Realmente parecemos que estamos en una cita, comentó Ikigaya. ¿De verdad? La voz de Ena denotaba algo de timidez, pero sobre todo curiosidad. Hachiman, ¿dónde te has metido? Has cambiado mucho. ¿Por qué dices eso? Ikigaya se inclinó y olió su cabello, que era muy fragante. Aquel gesto sorprendió a Ena, una intimidad que jamás había experimentado con él. Se le ruborizaron las mejillas. Antes no eras tan amable conmigo. Pensé que me odiabas, dijo. Luego añadió. En realidad, no me gusta ese mago italiano. Ni Yukino Shitaruno tampoco. Aunque su familia haya pasado por todo eso, no tiene nada que ver conmigo. Lo sé, asintió Ikigaya. Esa no es tu responsabilidad. Tú eres tú. La familia Seisuin es la familia Seisuin. ¿De verdad? Una alegría radiante se extendió por el corazón de Ena. Hacía tiempo que había olvidado las palabras de su abuela. Su familia era importante, pero con Ikigaya, solo quería ser ella misma. Durante este tiempo separados, ella había aceptado sus sentimientos. Le gustaba Ikigaya. No había nada de qué avergonzarse. Que te gustara a alguien era simplemente eso. Que te gustara. Quizás su conexión comenzó cuando Ikigaya se convirtió en un asesino de dioses, pero esa no fue la razón por la que ella se enamoró de él. Le gustaba su aroma, su libertad intrépida. Y ahora, este amable Ikigaya, le gustaba aún más. Capítulo 12. El huésped del Santuario del Cielo Occidental. TSHG. Indudablemente espléndido y lujoso. Pero, en realidad, su construcción original fue realizada por artesanos de China. En China, el gobernante más famoso que unificó el país es Qin Shi Huang. En Japón, ese honor le corresponde a Tokugawa Ieyasu. Este anciano, contemporáneo de Oda Nobunaga y Toyotomi Hideyoshi, era conocido como la Tortuga. Había servido bajo las órdenes de ambos poderosos señores, pero no solo era resistente, sino que también sobresalía en asuntos militares. Tras el fallecimiento de sus dos jefes anteriores, se convirtió rápidamente en una figura invencible en Japón. Mediante la fuerza militar, conquistó los territorios de los distintos señores de la guerra y unificó todo el país. Tras su muerte, fue venerado como la deidad protectora del shogunato Edo, TSH Daigongen. Para conmemorar sus logros, sus descendientes pagaron generosamente a artesanos chinos para que le construyeran un santuario, un templo espiritual, llamado TSHG. Con el tiempo, gracias al esfuerzo de las sucesivas generaciones, se convirtió en la grandiosa y suntuosa estructura que vemos hoy. De hecho, existen numerosos santuarios TSHG en todo Japón, pero el ubicado en Ike es el principal. Todos los edificios de este santuario han sido declarados tesoros nacionales o bienes culturales importantes de Japón, lo que les confiere un estatus verdaderamente extraordinario. Según los registros del Comité de Compilación Histórica, Tokugawa no solo invitó a artesanos chinos, sino también a ocultistas chinos.
Combinando la esencia de la magia china y la antigua magia japonesa, lograron suprimir la puerta de los demonios, estableciendo así el estatus divino de TSH Daigongen. Mientras Ikigaya paseaba por los jardines, si no hubiera notado gradualmente los estilos arquitectónicos japoneses del periodo Edo, habría pensado que había entrado en un templo chino. TSHG está repleto de tallas. Se dice que hay más de 5000. Aquí se pueden apreciar muchas técnicas de talla del periodo Edo, siendo las más famosas el gato durmiente y los 3 monos. Pero, para ser justos, al menos los 3 monos fueron tallados por esos artesanos chinos. Su significado es no ver el mal, no oír el mal y no hablar del mal, lo cual se corresponde con la enseñanza confuciana. No mires lo que no es apropiado, no escuches lo que no es apropiado, no hables de lo que no es apropiado, no actúes según lo que no es apropiado. También hay un campanario, una torre de tambores y una sala de oración para que los devotos puedan rezar con sinceridad. Por supuesto, Ikigaya no se molestó en rezar. Aunque es probable que este santuario ATSH Daigongen no esté ocupado por yokai comunes, por si acaso sería sumamente incómodo si el edificio se derrumbara. Acompañado por Ena, Ikigaya también hizo una parada especial en Imeimon, considerada la estructura más emblemática de TSHG. Construido con madera importada de China, se considera la máxima expresión de la arquitectura del periodo Edo en Japón, símbolo de poder y paz nacional. El nombre Imei proviene de la admiración que Tokugawa Ieyasu sentía por el gran sabio de la dinastía Ming, Wang Yangming. La estructura principal, incluyendo las tallas y pinturas, se ha conservado desde la era Tokugawa. Los pilares, dinteles y aleros están adornados con finas tallas de bestias mitológicas, aves, flores y figuras, elaboradas por maestros artesanos chinos con motivos de la mitología china. Al fin y al cabo, es probable que esos artesanos desconocieran por completo la mitología japonesa. En este sector, los más habilidosos son los que se comportan como reyes. Y esa actitud se aprecia claramente en este edificio. Esos artesanos chinos disfrutaron enormemente haciendo lo que les apasionaba y, además, cobrando generosamente. Aunque Ikigaya no rezó, sí visitó el lugar sagrado de distribución de sake. Se dice que beber este sake garantiza buena salud y larga vida, pero después de probarlo, Ikigaya seguía pensando que las bebidas deportivas sabían mejor. Quizás la próxima vez volvería a beber con Photon Bean. Pero hoy no. Después de todo, Ena estaba aquí. Tras un breve recorrido turístico, los dos regresaron al establo sagrado, el lugar donde se encuentran las tallas de los 3 monos. Esta es la entrada al santuario del cielo occidental, pero los turistas y el personal comunes no pueden encontrarla. Está sellada con magia. Solo ciertas personas pueden entrar. Ena se zafó de los brazos de Ikigaya, sacó un amuleto y lo condujo al vasto bosque que se encontraba detrás del establo sagrado. Este es el pasaje que conecta el santuario Futarasan con el complejo TSHG. Es discreto, lo que evita intrusiones accidentales del público. Después de todo, esta es la puerta de los demonios. Incluso sellada, una fuga de su aura podría ser perjudicial. Ikigaya siguió a Ena, admirando el vaivén de su falda corta. Era una vista realmente agradable. Tanto es así que pronto se dio cuenta de que el entorno se había convertido en un laberinto. Sin importar hacia dónde mirara, tenía la sensación de estar en lo profundo de las montañas, sin ningún sonido del mundo exterior. Evidentemente, se encontraban dentro de algún tipo de formación. Tras caminar un poco más, apareció un santuario más adelante. Parecía antiguo y sin adornos. Y allí, Ikigaya vio una figura familiar. Marilla. Se sorprendió, pero no se asustó. Al fin y al cabo, su hermana probablemente era una pieza clave en el proceso de apertura. Su sorpresa radicaba simplemente en que ella había llegado antes que él. Hachiman-kun. La sacerdotisa del santuario hizo una reverencia nerviosa. Yuri, ¿por qué tan formal? Ena corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. Ikigaya contuvo el aliento. ¡Qué flexibilidad! ¡Qué elasticidad! Eso fue emocionante, pero no pudo observar por mucho tiempo. Las chicas se separaron rápidamente, dejando ver una figura que salía del santuario. Oh, mira, era el despistado de la familia Kuotsuka. Por lo visto, este tipo había sido secuestrado. Parece que era cierto. Ikigaya notó de inmediato que algo andaba mal.
Su Majestad el Rey ha llegado. Disculpe por no haberle saludado antes. Kuoutsuka Mikiko, vestido con la túnica de un sacerdote sintoísta, lo saludó con una amplia sonrisa. Pero sus ojos lo delataron. Quien hablaba no era él. Este tipo de magia de posesión estaba claramente más allá de la capacidad humana normal. Y Kigaya solo pudo percibirlo gracias a su sensibilidad a la magia como asesino de dioses. Sacerdotisas como Ena y Mariya Yuri probablemente lo detectaron por razones similares. Ena miró a Ikigaya. Él comprendió su mirada. ¿Deberíamos darle una paliza ahora? Por supuesto que no. Con solo una mirada, se sincronizaron a la perfección. Ikigaya sintió a Kuoutsuka Mikiko y dijo, simplemente marca el camino. Sí, por aquí, por favor. El joven hizo una reverencia respetuosa y entró en el santuario. Ikigaya lo siguió primero, con Ena y Yuri detrás. Mikiko-kun, ¿está bien Ikari? Preguntó Yuri en voz baja. Ella está bien. El señor divino está muy complacido con ella. Desde el frente, Ikigaya escuchó a Yuri suspirar aliviado. ¿Nos reuniremos ahora con el señor divino? Preguntó Ena con los ojos brillantes. Ikigaya interpretó eso como, estaba ansiosa por golpear a ese tipo poseído y ver qué tan fuerte era en realidad. Sí, el señor divino ha estado solo durante mucho tiempo. Ahora que la señorita Ikari está aquí como su exorcista, ha reabierto el santuario. Además, está muy ansioso por conocer al rey. ¿Pero acaso no es peligroso reunirse con un dios que se resiste a la obediencia? Preguntó Ena de nuevo. El señor divino se encuentra ahora en un estado de paz. Además, con el rey aquí, no hay peligro, ¿verdad? Kuoutsuka Mikiko se giró y sonrió, aunque con un dejo de malicia. ¿Estás intentando decir que soy más peligroso? Ikigaya también sonrió, pero su sonrisa era mucho más intimidante. Esta vez, Kuoutsuka Mikiko no respondió. En cambio, evitó su mirada. Pero detrás de todos ellos, un pequeño lagarto había entrado silenciosamente. Quizás debido a su pequeño tamaño, combinado con la altura y la iluminación, Ikigaya no lo había notado en absoluto. Pero en sus ojos brillaba la inteligencia de una forma de vida superior. Se movía silenciosamente con el grupo. Al principio, su mirada estaba llena de orgullo, como la de un rey que entra en su propio dominio. Pero cuando divisó una espalda familiar delante, se quedó paralizada por un instante. Su expresión se volvió instantáneamente compleja, como si estuviera enfadada, pero también feliz. Si no fuera por la diferencia de tamaño, esa mirada parecía indicar que quería comerse a alguien. Lee por adelantado, 60 capítulos, apoyándome en buimeacoffee.com/varietlocoffee.eduritin.